Dios lo bendiga en esta mañana preciosa realmente. Y lo digo para los que estén de mañana. Entiendo que hay otros que deben estar en otras horas del día. Igualmente quiero darles un saludo especial en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema que elegí es un tema ya muy antiguo. Seguramente todos los conocen muy bien. Y es acerca de Noé. Y quien no ha escuchado alguna vez en su vida esta bella historia de este patriarca Noé, este gran hombre de fe. Lo quise compartir porque pensando precisamente en Noé, que fue un hombre de gran fe y que nos habla la palabra de Dios en Génesis, de que este Noé era un hombre espectacular, que vivía en una época terrible y construyó un arca que ciertamente es una obra impactante, impresionante, cuando nos la han contado en cualquier época. Yo tuve hace un tiempo el privilegio de estar en un lugar en los Estados Unidos, una ciudad que se llama Williamstown, de Kentucky. Hay otras tantas en diferentes estados con el mismo nombre. Una pequeña ciudad, tan pequeña que creo que no alcanza a 4,000 habitantes. Al menos en el 2019 estaba en 3,900 y un poquito más. Y el gobierno de la ciudad y sus habitantes pensaron que era una idea excelente si se pudiese de alguna manera hacer una réplica de el arca de Noé. Así es que ellos dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Y les voy a contar un dato que es un dato interesante. Construir esta arca costó $100 millones para este pequeño pueblo de 4,000 personas. El gobierno, la ciudad, la pequeña ciudad con 4,000 habitantes puso $60 millones. Y sus habitantes pusieron los restantes $40 millones. La hicieron exactamente o aproximadamente con las medidas de la Biblia. Y quiero compartir, antes que nada, algunas fotos, un pequeño PowerPoint de fotos que personalmente pude tomar y que cuando yo entré, cuando la vi, el arca, fue impresionante porque no se puede ver cuando vienes en la carretera, cuando vas en la carretera. Cuando estás llegando al lugar, no puedes ver el arca por ningún lugar, ¿no? Me imagino que no se puede ver para que sea un negocio, ¿no? Si no, todas la mirarían desde afuera. Pero la verdad es que te llegas al lugar y te montan en un colectivo muy pintoresco que tiene dibujados animalitos como si fuese el arca. Y vas y hasta el último momento, en la última curva, ves esta cosa maravillosa, impresionante. No puedes decir sino, wow, señor, qué increíble, ¿no? Así que
quiero mostrarles pues algunas fotos. Voy a compartir pantalla en este momento. El arca. Esto fue lo que vimos cuando llegamos. Es algo realmente impresionante. Lo que ven allí con estacas es la rampa y al fondo es la puerta. Mire el tamaño de las personas en comparación de esta maravilla. Realmente es impresionante. Ahora, cuando uno está entrando, uno no sabe qué va a encontrar. Lo que sí es que a nuestra mente vienen todos esos recuerdos de aquel patriarca que fue quien la construyó en el pasado. Algo, dijéramos, no tan bonita como esta, pero sí tan grande como esta. Vamos a mirar otra. Esa sería interiormente la puerta del arca. Una persona normal sabe más o menos en la segunda clavija, ¿no? Hay una persona. Bueno, sin duda entraron algunos dinosaurios, aparte de la jirafa, ¿no? Y bueno, así que era bastante amplia. Esto es una idea. Todo está construido en madera, todo, menos lógicamente esas clavijas y cosas que me imagino que en el pasado fueron de bronce, ¿no? Fundamentalmente. Ahí vemos algunas de las jaulas como con sus animales. Si ven alguna persona medio conocida, es una coincidencia. Quizás no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, muy bien. Prácticamente eso está a la entrada del primer nivel. Miren esas columnas, miren esas vigas, miren las lámparas, que son lámparas que simulan lámparas antiguas de aceite. Ese cántaro sin duda tiene agua que alimenta esas dos jaulas para los animales que allí están. Miren lo impresionante de esas vigas y estoy tomando de abajo hacia arriba la cantidad de madera que se usó. Es algo que realmente impacta por el grosor, por el trabajo que se le dedicó a esto, ¿no? Se usan rampas para que todas las personas puedan ir, probablemente fue así. Y estas rampas, pues, también permiten que las personas con discapacidad puedan ir en silla de ruedas y visitar toda el arca. Normalmente no hay mucha gente allí, porque recuerden, cuando yo estuve, fue en tiempos del COVID, que todavía continuamos en él, entonces había cierta separación, ¿no? Entre las personas. Esto, imagínense, esto es uno de los corredores con sus lámparas, ahí vemos cántaros, y en algunos lugares, más allá, uno puede ver que hay ciertos lugares donde tienen diversas cosas para enseñarle a la gente. Hay veces videos, pero hay veces también un tipo de robots que son exactamente como seres humanos y hacen movimientos y algunos hasta hablan. Y uno dice, wow, eso sí le metieron bastante ganas. Seguimos acá mirando diferentes lugares. Las personas, lógico, ahora hay baños, me imagino que en esa época no debieron ser tan bonitos y tenían sus lugares, ¿no? Muy bien. Continuemos por esto es desde arriba hacia abajo. Se ven prácticamente las tres plantas, ¿no? Y todo, como les digo, en madera. Uno no puede dejar de imaginarse a aquel patriarca con sus hijos, sus esposas,
caminando dentro de este lugar que en verdad era inmenso, ¿no? Era inmenso. Ahí vemos algunos turistas, esto es de arriba hacia abajo. Miren el tamaño de los remaches, que en verdad son lo que llaman aquí, creo que le dicen bulones, en Colombia le llamamos tarnos inmensos. Y esas vigas son de 60, 70 centímetros por 40, 45, son increíblemente grandes y poderosas. Aquí podemos ver algunas de las jaulas de diferentes animales, ¿no? Y esas jaulas tienen sus alimentaderos y también donde botar los desechos que van cayendo abajo a un lugar donde caen unas bandejas y los recogen, como tratando de ver cómo sería en la antigüedad. Debió haber sido algo similar. También ellos tenían apicultura, o sea, habían abejas, recogían la miel. Ahí podemos ver algunas de las jaulas con algún tipo de animal allí, ¿no? Un tipo de lagarto, andan por ahí. Y bueno, van a haber cantidades y cantidades de jaulas espectaculares. Y los animales no están vivos. Esos son réplicas o seguramente si fallecieron alguna vez, bueno, los embalsamaron, dijéramoslo así, pero son espectaculares réplicas, ¿no? Creo que ese es un tipo de jirafa. Es tan grande que no la pude abarcar toda con la cámara. Y también no es que se robaron algo del aceite, sino que alguien está llenando las lámparas, seguramente. Ahí tenían aceite para las lámparas, porque en ese tiempo no había energía eléctrica. Entonces hacen estas cosas de barro y bueno, es impactante porque está hecho de tal forma que si el arca se movía mucho por el oleaje o cosas así, no se rompieran, ¿no? No se rompieran. También hay mucho donde hay semilleros y semillas de sí, para cuando salieran al terminar poder sembrar cosas, etcétera. Y bueno, diferentes cosas allí, ¿no? Acá, este es un pequeño, es un robot también, no lo vamos a ver moverse tanto, pero cuando uno llega a este lugar, muestra más o menos las herramientas que Noé y su familia usaron para construir las jaulas y las diferentes cosas, mesas, tabletes, sillas, muebles, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre va a haber algo de... Sé que por Zoom es difícil ver esto eh, en la misma medida como yo lo pude ver. Muy bien. Aquí hay un herrero, el anterior es un carpintero, y bueno, ahí muestran también los instrumentos de trabajo, excelentes. Es muy bonito, tiene cierta música y bueno, muestran a estos robots trabajando. Ese sería Noé. Lo ven un tanto joven, pero al parecer ya tenía 600 años cuando estaba allí, ¿no? Y probablemente eh, su esposa, que la van a mostrar muy joven, debió haber tenido unos 450 años, lo que podemos decir que no se le notan. Es una decisión, no se le nota a la muchacha. Bueno. Por último, cuando salimos, entramos de día y salimos de noche, y había algo que no sabíamos si era algo espectacular.
a todo alrededor muchas luces de Navidad, porque fue en diciembre cuando fuimos allá, fue algo fantástico. Ahí muestran estos animales que van hacia la rampa todos de dos en dos como para ingresar al arca. Y la verdad, eso fue muy, muy impactante. Y como pueden ver ustedes, esa cruz allí es muy, muy significativa realmente. Es algo muy, muy significativo. Es algo espectacular, dijéramoslo así. Probablemente el arca, cuando fue construido originalmente, se vería más como algo así, los animales ingresando. Esto sería más, al parecer, una maqueta, pero está colocada exactamente, o sea, como en el lugar donde fue construida la moderna arca. Lo que vemos arriba sería la parte que corresponde a la abertura del arca, lo que traducen en nuestras versiones ventana, pero claro, era una ventana todo alrededor, porque sin aire no hubieran podido vivir. Sin aire y sin algo de luz, hubiera sido grandemente un problema. Después vamos a ver algunos detalles. Voy a dejar de compartir en este momento y vamos a mirar un poco la historia de Noé. Para mí ha sido un placer compartir. Tengo muchas más fotos, pero sé que no habría tiempo para mirarlas todas. Vimos lo que pasó en el diluvio con la lectura en el capítulo 7, lo trágico que sucedió. Valga decir que toda esta historia de Noé en el Antiguo Testamento, aparte del Génesis, solo aparece en dos ocasiones. En el Salmo 29, versículo 10, dice la palabra del Señor: Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Al parecer, esta es una alusión mesiánica al Cristo Rey. Y en Isaías 54:9 también aparece por segunda vez y última en todo el Antiguo Testamento. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Esas palabras fueron dichas al pueblo de Israel para darles confianza. Y nos dan un dato que no aparece en Génesis, que dice que Dios juró que nunca más destruiré la tierra con agua. Después vamos a ver en el Nuevo Testamento que es usado para hablar del Mesías en su segunda venida, en Mateo 24:37, cuando dice: mas en los días de Noé, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en el versículo 39 va a decir: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37 y 39. Lucas hace eco de esto también en el 17:26, cuando dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y en el 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
del mismo versículo 17. Cuando miramos lo que sucede en el mundo en aquel entonces, hay veces conocemos parte de la historia, pero otra parte, hay veces hay mucha confusión, aún en el mundo cristiano y en el mundo religioso en general. Cuando dice en Génesis 1 que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Muchos creen que estos hijos de Dios eran ángeles, pero eso se descarta por lo que dice el Nuevo Testamento en Hebreos, capítulo 1, ¿no? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios amado? Mi hijo es tú. Entonces no hay tal. O sea, cae por su propio peso. La verdad es que el secreto de todo esto se va a encontrar en Génesis capítulo 4, versículo 26, cuando dice que Seth tuvo otro hijo, Enos, y desde ese momento los creyentes comenzaron a adorar el nombre de Jehová. ¿Por qué se menciona con tanta fuerza esto de que comenzaron a adorar el nombre de Jehová? Recuerden que Adán había tenido a Caín, que mató a su hermano Abel, ¿verdad? Y Caín le pusieron ese nombre creyendo que iba a ser la simiente. Pero Caín fue malo. Y vamos a ver que cuando aparece en el capítulo 4, en la genealogía de Caín solo aparecen 6 o 7 descendientes. De ahí no se dice nada más de ellos. ¿Por qué? Porque ellos hacían las cosas como a ellos les daba la gana y no como Dios les había mandado desde el principio. Ellos no eran una línea de Adán que no tenía esperanza. Entonces, ¿para qué gastar tiempo en buscar su genealogía? En cambio, sigue la genealogía de Seth por Enos, y en el capítulo 5 va a aparecer una genealogía importantísima que viene desde Adán hasta el patriarca Noé. ¿Qué pasó? Habían dos líneas, las de los malos, los cainitas por un lado, y los buenos, los creyentes, los hijos de Dios por el otro, los descendientes de Seth, los setitas. Pero cuando llegó esta época que había tanta violencia, la línea entre los setitas y los cainitas prácticamente desaparece en su totalidad. Y cuando digo en su totalidad, es el 99.9%. Es decir, la línea de los setitas estaba al filo mismo de la extinción. Entonces, en el versículo 3 de Génesis, Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O como dice en la NBI, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta es otra de las partes que resulta tener muchas interpretaciones, diciendo que como los hombres antiguos vivían tantos años, ya iban a vivir menos, 120. Pero en verdad, después de eso siguieron viviendo muchos, más de 160 años adelante, ¿no? Lo que está diciendo, antes de que todo el castigo venga, Dios está mostrando
primero que todo, tu misericordia. Cuando dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, yo no voy a estar incidiendo, no voy a estar juzgando entre ellos, como siendo parte de ellos, porque no podrían seguirme realmente. Entonces hay cierto grado de compasión divina con ellos. Y lo muestra más claramente al reconocer su debilidad por ser seres de carne. Y luego les dice, más serán sus días 120 años. Esos 120 años es desde el momento que el Señor va a decir en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo en el versículo 7, y raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero como les dije, Dios muestra su compasión. Y desde ese momento, en palabras humanas, es el arrepentimiento de Dios, pero en verdad Dios no es hombre para arrepentirse. No pasa nada en este mundo por equivocación o error. Las cosas pasan y Dios ya sabía que iban a pasar. Y cuando dice que se arrepintió es que Jehová ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces tuvo compasión y les dio estos 120 años. Es decir, desde ese momento hasta el diluvio iban a pasar 120 años. Eso es lo que va a decir Pedro, que va a ser el tiempo, básicamente, va a ser el tiempo de la paciencia de Dios. Lo va a decir Pedro en una de sus cartas, ¿no? En primera de Pedro 3:20 va a decir, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Cuál es ese tiempo de la paciencia de Dios en los días de Noé? Esos 120 años. Esos 120 años que transcurrían desde el momento en que el hombre llenó la casa. Eran pecadores de pecadores. Había lascivia, había gran violencia y lo peor de todo, que aún el último de los setitas, el último de la simiente de la mujer prometida en Génesis capítulo 3, versículo 15, estaba próximo a desaparecer violentamente, lo cual sin duda alguna era la táctica de Satanás para que el Mesías no viniese al mundo. Pero, versículo 8 del capítulo 6, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso es fantástico. ¿Y cómo lo describe el versículo 9? ¿Cómo era este Noé? Un varón justo. Era perfecto en sus generaciones, es decir, perfecto entre sus contemporáneos. Y se dice una frase 2 veces que solo se le dice
a una sola persona en toda la palabra de Dios, y fue a Enoc, el séptimo desde Adán, aquel que también caminó con Dios. Y Dios fue tan agradecido, tan agradable tener a este Enoc entre su creación, que no quiso que viera la muerte y se lo arrebató y se lo llevó para que no viera la muerte. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. A Noé también se lo llevó, pero se lo llevó en una arca a navegar, cuando nadie había navegado aún sobre la tierra. Y quizás cuando todavía no había llovido sobre la tierra. Este hombre era como una luz brillante en medio de un cielo donde se está cuajando una tormenta poderosa con muchos remolinos, con vientos fuertes, con gran oscuridad, con muchos rayos. Ahí está este hombre trayendo la luz al mundo. Se dice que este hombre engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. En verdad el orden es Sem, Jafet y Cam, porque más tarde vamos a saber que el pecado que comete uno de ellos fue el de Cam, su hijo más joven. Entonces el orden que aparece en el 10 no tiene que ver exactamente con la edad. Tampoco, no sé si en hebreo puede ser orden alfabético. El problema estaba en el mundo, la tierra que había corrompido delante de Dios. Estaba llena de violencia. Y lo que va a decir antes, unos versículos antes, en el versículo 6, va a decir que le dolió a Dios en el corazón. O sea, la palabra hebrea está diciendo que causó un daño tan grande en el corazón amoroso de Dios, que lo rompió como una explosión de dolor y de angustia. Y en el versículo 11, en el 12, se dice que Jehová miró a la tierra, como quien estaba pensando, ¿cuándo van a cambiar? ¿Hasta cuándo van a seguir con esta violencia, con esta concupiscencia? Pero cuando miró, dice en el versículo 12, que aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Solo Noé era el único que no lo había corrompido. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Yo los destruiré con la tierra. Entonces le dijo a Noé que hiciera el arca de madera de gofer, probablemente ciprés. Le dijo que hiciera aposentos, que la capateara por dentro y por fuera. Le dijo su longitud, ya vieron el tamaño. Le dijo que hiciera una abertura, que nosotros traducimos ventana, a unos 45 centímetros más o menos, alrededor, arriba, como vieron más o menos en la final. Una ventana harás al arca, versículo 16, y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo
segundo y tercero. Eso no va con los argentinos porque ellos tienen planta baja y el segundo le dicen primero. Pero bueno, cada uno con su tema. El Señor dijo hacer piso bajo, segundo y tercero. Bueno, como quiere que sea, 3 plantas. No se vayan a equivocar, por favor. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua, el versículo 17, sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Uno podría pensar, pero ¿qué culpa tenían los animalitos? El problema de los animales fue que estaban ligados al destino del hombre, porque era el hombre el que iba a enseñorearse sobre los animales. Por eso lo hizo Dios así. Y porque de otra manera, si los animales hubieran sido llevados a otro lugar y Dios los hubiera puesto otra vez, la familia de Noé correría un terrible peligro, porque las bestias los matarían porque estarían en gran desventaja. Eso es algo de lógica divina. Y va a decir en el versículo 18 a Noé, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Y saben qué, hermanos? Es probable que Noé todavía no tenía hijos. A ver, el diluvio sucedió contando los años de estos patriarcas, desde Adán, que vivió 930, hasta los 950 que vivió Noé, etcétera, etcétera. Bueno, tratando de ver en el capítulo 5 de Génesis la genealogía, si uno sumara los años, esta genealogía partía de que a tal edad Adán tuvo este hijo, y luego Sed a tal edad tuvo este otro, y así sucesivamente. Al sumarlos, se sabe que el primer hijo lo tuvo Noé a los 500 años. La mayoría un poquito más de 100, pero Noé a los 500 años. Y si el diluvio es en el año 600, quiere decir que cuando Dios habla con Noé fue 20 años antes. Es decir, que si el diluvio es en el año 1656, desde la creación, hay que quitarle los 100 años hasta los 500 de él, pero hay que sumar los 20, porque son 120 años que Dios le dio al hombre desde que vio, desde que miró el pecado del hombre hasta el diluvio. ¿Qué quiere decir eso? Que en el año 1556, cumpleaños 500 de Noé, en verdad ya cuando tuvo su primer hijo, él ya había empezado a construir el arca posiblemente desde el año 1536, después de la creación. Entonces, ¿qué le añade esto al patriarca? Que era un hombre con una fe impresionante. Cuando Hebreos 11:7 habla de él, dice que él obedeció a Dios en cosas que él no había visto. Y es probable que no había visto llover, no había visto hijos, no los tenía todavía. ¡Qué fe! Una fe poderosa, una fe que nos enseña por qué Dios lo eligió. No hay muchos varones como él en la palabra del Señor. Pero en el versículo 18 le dice,
mas estableceré mi pacto contigo. ¡Qué maravilla! Cuando Lamec, padre de Noé, le puso su nombre Noé, es porque eso significaba descanso, consuelo. ¿Y por qué descanso y consuelo? Por la tierra que Dios, que Jehová había maldecido. Porque la tierra estaba maldita. Cuando Dios le dice a Adán, después de hablar con la mujer y la serpiente, y le dice a Adán, maldita la tierra por tu causa. Entonces, Lamec dijo, este nos va a traer un descanso, un consuelo. Dios establecería su pacto con él. Este profeta Lamec estaba seguramente desde el paraíso, estaba mirando la continuidad de esa profecía estaba cumplida. Y estará en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y lo hizo así Noé, 22, 6, 22. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en el 7:5 va a decir lo mismo. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó, sin faltar absolutamente nada. ¿Y por qué lo elige? 7:1. A ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Y él lo hizo, terminó esa arca maravillosa. Y cuando vi sus dimensiones, quedé anonadado, impactado, abrumado. Y después de terminada, Dios se toma su tiempo en la lectura que hizo nuestro hermano Cristo. Génesis 7:4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y eso sucedió cuando el patriarca tenía 600 años. Y Jehová, versículo 16, le cerró la puerta. Eso tiene un significado poderoso y tiene otra aplicación poderosa para la vida del patriarca. Cuando Jehová se tomó esos 7 días, quizás alguien pudo cambiar su mente. Quizás alguien vendría a hablar con Noé para decirle que creía. Pero cuando se cierra la puerta, hermano, ahí se acabó la paciencia de Dios. Y la aplicación para Noé es que si Dios la cerró, él no la podría abrir. El texto no habla mucho de lo que pasó. Solo dice en el versículo 17 de Génesis 7 que las aguas salieron de todas partes y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y en el 18 dice que flotaba el arca sobre la superficie
de las aguas. No nos dice del dolor del patriarca, de saber que estaba ocurriendo tal tragedia afuera. No sé si algunos nadaron hasta esta barca y tocaron con sus manos hasta romperse. Ábrenos, Noé. No nos dice nada de los niños pidiendo ayuda a sus madres que los salve y a sus padres pidiendo morir a sus ancianos, abuelos, abuelas. Solo dice que el arca se y flotaba sobre la superficie de las aguas. Y luego va a decir algo que, no sé, parecería un chiste. En el capítulo 8, versículo 1, como que si Dios tuviese mala memoria, dice, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y las aguas disminuyeron. Va a decir luego que decrecían gradualmente, y se fueron retirando al cabo de 150 días. Si uno hace cuenta de lo que está diciendo Génesis 8, versículo 4, que dice que y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes. Al parecer, los primeros 40 días que fue de lluvia están incluidos en los 150 que aparecen en el 8.3. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, o sea, no desde el 41 días, sino desde cuando empezó a llover, se incluirían. Alguno puede tener un problema con eso. Fueron cediendo gradualmente. Y Dios hizo una gran promesa maravillosa, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Qué está diciendo, queridos hermanos? Que mientras haya tierra, va a haber sol, va a haber luna, van a haber mareas, van a haber lluvia, van a haber tiempos secos, van a haber frutos. No se van a acabar estas cosas antes de que la tierra termine. Eso es otra enseñanza. Habla el apóstol Pedro acerca de toda esta tragedia. En segunda de Pedro 2:5 y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ya saben lo que sigue. O sea, tampoco les va a perdonar a ustedes si detestan la salvación del Señor. Y cuando dice que era pregonero de justicia, no creo que durante 100 años Pablo iba a los pueblos predicando diluvio o arrepentimiento. Yo creo que fue más un predicador de juicio y de justicia divina sobre aquellos impíos.
Luego va a decir en el 8:6 en Génesis que abrió Noé la ventana del arca. ¿Qué nos está diciendo eso? La ventana era inmensa. Es posible que hubiera una ventanita extra. O dentro de esa ventana grande, un pedazo podría abrirse para ver algo afuera. Algunos dicen que hay 2 ventanas. No es tan importante. Lo cierto es que él abrió la ventana del arca. Y es el libro de Hebreos que nos muestra la grandeza de este hombre maravilloso, Noé. 11:7, cuando se habla de los héroes de la fe. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo predicó? Cortando árboles, preparando madera, calafateando cada lugar que iba haciendo por dentro y por fuera. Probablemente tenemos mucho que aprender todavía de este gran hombre. Saber que en el arca no solo había 8 personas, como dice Pedro en el 3:21 de su primera carta. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esta salvación increíble. Creo que un marino, si le dijeran que se subiera a esa cosa, jamás se subiría. No tenía timón, no tenía remos, no tenía vela. Era una caja a la deriva, hermano. Y que yo lo aplico hoy a nuestra vida, porque parece que estuviésemos a la deriva por un enemigo invisible que nos tiene en vilo, llenos de estrés y de angustia. ¿Cómo se sentiría el patriarca y su familia en esta cosa que se bambolea sobre el agua? Sin timón, a dónde ir, sin un viento que me lleve, sin un remo para controlarla. Pero todo era su fe. Hermano, el patriarca nos enseña a tener fe. Nada que haya en este mundo, va a decir Pablo, nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8. Nada nos puede separar de su salvación. Estamos en las manos del Señor. Él nos lleva, Él nos consuela, Él nos sana. Él, si morimos, hermanos, hoy, Él nos resucita a su gloria eterna.
eso estaba en ese barco. La simiente preciosa, Noé y Sem, su hijo, la simiente donde vendría el Cristo, ahí estaba para consolar a la humanidad, para traernos esperanza, traernos vida y hacernos poderosos en medio de nuestra debilidad. Dios los bendiga, queridos hermanos, en este día. Dios bendiga su palabra en ustedes. Muchas gracias por su fina